¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy como invitado está Javier González Fraga, que es economista, fue presidente del Banco Central, bueno, un hombre inteligente, con vasta experiencia. Con él vamos a comentar, obviamente, acerca de este gobierno que se va y su modelo económico, como también los lineamientos que tendrá que tener el nuevo gobierno en materia económica. Pero vamos a pensar también en este año electoral y cuando uno se ilusiona y tiene esperanzas de cambios profundos en esta sociedad, bueno, choca contra la realidad. Y esta realidad que nos muestra que no hay ideas, no hay propuestas, políticas públicas. Bueno, en cambio, sí lo que vemos es show mediático, también vemos por ahí, bueno, muchas noticias acerca de la política, pero estas noticias son más vale acerca de las estrategias, ¿no?, que hacen los candidatos con el fin de ganar las elecciones. Y el show, bueno, vemos a los políticos en los diferentes programas de televisión. Y cuando hablo de ideas, de propuestas, también yo todavía no escuché o no leí acerca de ningún candidato, ¿no?, hablando cómo solucionar el tema de la pobreza. ¿Vos sí? ¿Escuchaste? ¿Leíste por ahí? Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar luego de los auspicios con Javier González Fraga. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue quejando. ¡saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, como les dije, estoy con Javier González Fraga. Bueno, muchísimas gracias, Javier. No, gracias por invitarme, Dolores. Bueno, vamos a empezar hablando, a ver, del modelo económico de este gobierno, ¿no? Porque uno lo puede criticar a este modelo, los lineamientos económicos que tiene el kirchnerismo, pero hay una porción importante de la población que ha sido beneficiada, digamos, por estos años y que me imagino va a votar por este partido, por el partido gobernante. ¿Cuál es este modelo? Sí, yo creo que este modelo lo hizo la presidenta hace pocos días, compara con el 2002. Entonces, si vos comparás con la situación heredada en el 2002, el balance es positivo, pero esos 12 años se componen de periodos muy distintos. Los primeros 5 años son muy buenos. La gestión de Néstor Kirchner, cuando heredó a Labaña y a Prat Gay,
generó una mejora a nivel social muy marcada. Los últimos 7 años ya no hay tanta mejoría en el tema social. Hay un crecimiento muy fuerte del empleo público, pero hay una caída en los últimos 3 años del empleo privado. Y la pobreza tiene mucho que ver con el empleo privado. Entonces, yo creo que es discutible el tema de los últimos años. Quizás si planteas los 12 años, el resultado es favorable, pero te estás comparando con la peor crisis argentina de los últimos 100 años. El tema de la pobreza yo creo que no arranca con este gobierno, arranca mucho antes, es una tendencia declinante desde los años 70, esa es la verdad de la historia de la pobreza en la Argentina, ¿no? Ojalá pudiéramos volver a los años 70, fíjate qué disparate lo que estamos diciendo, se han perdido 40 años, ha aumentado la pobreza en estos países y sobre todo se ha deteriorado la desigualdad social, claro. O sea, hay mucho más desigualdad ahora que la que teníamos en los años 70. Está bien, pero a ver, la pobreza, ¿se ha beneficiado entonces con los planes sociales? Pero por supuesto, con los planes hay 3 factores que han impulsado una disminución de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema, que se refleja en una mejora en los índices de desnutrición, una mejora en los índices de mortandad infantil. O sea, ha sido la asignación universal por hijo, que es una idea de la oposición, cabe decirla, una idea que estaba mucho mejor planteada de lo que está implementada, porque no es universal, no está por una ley, por lo tanto depende del clientelismo todavía, pero fue una idea de la oposición, por suerte implementada por este gobierno. La extensión jubilatoria, porque a la pobreza también la combaten cuando los jubilados, los abuelos, reciben una jubilación, eso es un dato muy importante, y hay una mejora, sin ninguna duda hay una mejora. Yo he sido un crítico del sistema de las AFJPs y creo que la solución que le dio este gobierno no es buena, pero es mejor de lo que teníamos. Y después está el tema de los planes, que es ya muy contaminado de clientelismo político, pero sin ninguna duda toda esa plata va a parar a sectores que la necesitan. Yo no estoy en contra de los planes, creo sí que se podría haber implementado mucho mejor. Yo creo que los subsidios, en lugar de ser subsidios que van a la oferta, tendrían que ir a la demanda. ¿Qué quiero decir? En lugar de subsidiar el transporte en la ciudad de Buenos Aires, habría que subsidiar al pobre que utiliza el transporte, al que lo necesita. No tiene sentido que a mí me estén regalando la luz, el gas o cobrándome muy poco o el transporte. Entonces yo creo que se podría haber hecho mucho mejor y creo que el próximo gobierno tiene que, como decíamos en la campaña con Ricardo Alfonsín, agarrar los planes de a uno con cuidado, como si fueran los palitos chinos, y irlos revisando. Pero sin ninguna duda ha habido una mejora. Lo que sí puede decirse es que esta mejoría en el combate a la pobreza hoy está costando miles de millones de pesos y podría costar mucho menos. Bueno, porque quizás las soluciones profundas de la pobreza vienen de la mano de la educación, del empleo, de la primera infancia, pero ya vamos a hablar de todos estos temas tan interesantes. Pero también la pregunta es cuando se habla, los candidatos están hablando que los planes sociales están para quedarse, vamos a decirlo así. Pero también se viene el ajuste con el nuevo gobierno. Bueno, en el espacio en el cual yo milito, en el radicalismo, que perteneció a UNEN hasta hace pocos meses, y yo fui uno de los voceros económicos de ese espacio, creemos que no. Nosotros creemos que en los últimos 8 años ha habido un crecimiento del salario real que debería consolidarse. Debería consolidarse con una política de inversión, no de ajuste. Yo creo que la Argentina no tiene por qué ser un país de mano de obra barata. Yo creo que la Argentina tiene que ser un país de alta productividad y acceder a un proceso de inversiones, reintegrarnos al mundo financiero, acceder al crédito, pero también a las inversiones privadas internas y externas, o sea, de argentinos y de extranjeros, para generar un aumento de la productividad que permita consolidar estos niveles de salario. Ese es el desafío de la Argentina. Yo no estoy de acuerdo con una mega devaluación. ¿Para qué sirve una mega devaluación? Se está hablando demasiado cuando se habla del cepo, de la Son dos cosas distintas. Claro, pero sí lleva implícito el tema de la devaluación. Bueno, eso es lo que hay que aclarar. El cepo estrictamente es la prohibición a comprar dólares. Sí. La devaluación es la modificación del tipo de cambio comercial al cual uno exporta e importa. Yo creo que se podría desdoblar el mercado, es una propuesta que he mantenido en los últimos años, desdoblar el mercado y tener un mercado financiero libre. Esto sirve por un tiempo, no es lo ideal, pero sirve por un tiempo.
devaluar el tipo de cambio comercial significa voltear los salarios reales y es muy peligroso hacerlo en un contexto de una inflación donde no sabemos si es 30 o 40%. Claro. Entonces, yo lo que creo es que primero hay que bajar la inflación. Para bajar la inflación hay que recuperar el superávit fiscal y recién entonces, y esto va a llevar tiempo, se puede pensar en una devaluación del tipo de cambio, o sea, una corrección de lo que se llama el atraso cambiario. Pero solo en ese contexto, la recuperación de un tipo de cambio competitivo, que lo tuvimos en los primeros años de Kirchner, no significará una caída del salario real. Ahora, salir del cepo se puede salir muy rápidamente del cepo, legalizando el mercado financiero y terminando con esta inmoralidad, yo la llamo de esa manera, además me parece una estupidez desde el punto de vista económico, me parece una inmoralidad, que te vendan 1.300 millones de dólares por mes para que vos viajes al exterior subsidiada, para que compres a través de Amazon cosas con tarjeta de crédito, que también va al tipo de cambio oficial, o que te vendan dólar ahorro cuando faltan insumos importados en los hospitales o cuando faltan insumos en las industrias y que generan desempleo. Sí. Entonces, a mí me parece que estas cosas se pueden solucionar muy rápidamente. La corrección del tipo de cambio, o sea, recuperar un tipo de cambio competitivo, o sea, devaluar en términos reales, exige primero controlar la inflación, si no es sumamente peligroso. Te diría que hasta es ingenuo políticamente, porque creo que si se corrigiese de golpe, como pretenden algunos, lo que haríamos es seguramente invitar a una carrera de salarios, precios y tipo de cambio, y se parecería mucho al Rodrigazo. Esto habla de algo que uno ya tiene muchos años de esto, pero hay gente que se recuerda del Rodrigazo de mediados de los años 70. Javier, el miedo es cuando uno dice quién va a pagar la fiesta, ¿no?, de estos años de emisión y de tanta plata que se gasta en el gasto público. Bueno, el temor es el ajuste y como vienen hablando algunos candidatos y también lo vemos ahora en Brasil, entonces ¿vos no crees que venga este ajuste? Yo no creo que necesariamente lo pagan los sectores vulnerables? Por eso, yo creo que hay que tratar de evitar eso, Dolores, de que no lo paguen los vulnerables. Hay muchos sectores que podrían empezar a pagar un poco más de impuestos y de tarifas. Me vuelvo a poner de ejemplo, yo estoy muy bien económicamente y sin embargo recibo boletas de luz que son una risa, claro, y pago el transporte igual de barato que lo paga cualquiera que no tiene acceso, que es la mitad de lo que cuesta en Tucumán, por ponerte una idea, el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se podrían corregir sobre los individuos, no hablo de las tarifas que reciben las empresas. Para empezar eso, hay muchas cosas que se puede hacer. Después hay que generar, como vos dijiste, una política de empleo bien distribuido para que no haya una afluencia de personas que buscan empleo hacia los centros urbanos. ¿Cómo se hace? Bueno, vos mencionaste dos factores que nadie discute. Primero, educación, y después trabajo. Yo te agregaría uno, que para mí es el central, sin querer competir cuál es lo mejor, que es el tema de la vivienda. Y esto está muy clara y muy bien dicho por el Papa Francisco en la última exhortación Evangelii Gaudium, que es vivienda. ¿Por qué? Porque para mí hay una pobreza extrema, que es eso que se ha dado en llamar los excluidos. El Papa los llama también los sobrantes, los invisibles, que son gente que no está dentro del sistema. Entonces las políticas de empleo no les llegan, las políticas de educación tampoco les llegan, porque en la mayor parte de los casos son chicos desnutridos que no califican para una educación. Entonces ahí yo creo que lo que tenés que hacer es vivienda, porque la vivienda te recrea la familia. Claro. Vos fíjate que hay tres palabras que se parecen, que es familia, hogar y casa. Sí. Para que exista la familia tiene que existir la casa. Sin casa física, sin el espacio físico donde un chico pueda tomar una merienda o comer algo con los padres o compartir los deberes del colegio, sin eso no hay familia. Sin eso podrás dormir seco en una habitación, pero saliste de la habitación en una villa miseria y estás en la calle. Si estás en la calle, estás en la droga, no estás en la escuela. Entonces, para mí el concepto de vivienda es central. Los países que han podido combatir eficazmente la pobreza extrema han invertido en vivienda, porque la vivienda recrea la familia y la familia es el gran freno a la droga, a la desnutrición infantil, al embarazo adolescente, a la disgregación familiar. Esto es un tema para mí, yo vengo hablando de esto hace muchos años. Cuando en el 2011 estaba en la campaña política, era el único que lo hablaba. Yo aplaudo que hoy Massa, que Scioli,
que el PRO, todos hablan de una política de vivienda. Yo espero que no sea solamente eslogan electoral. Claro, te digo, a ver, todo el mundo habla, pero ¿por qué no se hace o por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Yo creo que es una pregunta. En la ciudad de Buenos Aires se hizo muy poco en el tema. Tenemos las mismas villas sin urbanizar que teníamos hace 10 años atrás, o peor, porque han crecido muchísimo. Entonces yo creo que hay muchísimo para hacer para lograr el desarrollo o combatir el déficit habitacional, que es de 2,5 millones de viviendas, y creo que hay muchísimo para hacer. Se gasta una plata enorme en una cantidad de cosas que asignadas, no es barato hacer viviendas, cuesta quizás más de 20.000 millones de dólares, pero se despilfarran más de 20.000 millones de dólares en subsidios a quienes no lo necesitan. Entonces esto sería muy importante, asignarlo a viviendas, que es una de las maneras de combatir la pobreza extrema. Esta pobreza extrema que algunos llaman, digamos, los excluidos. Claro. Eso se puede solucionar con vivienda. Lo que no existe. A partir de la vivienda viene la educación y a partir de la educación la generación de empleo. Bueno, la verdad que novedoso, te voy a decir, porque en este programa que ya cumplimos 3 años, han venido a hablarme de a ver si se soluciona la pobreza a través de la educación, el empleo, también me dijeron la corrupción, pero es la primera vez que me dicen la vivienda. Y yo creo que obviamente la pobreza es un tema, para solucionarlo es un tema difícil y me da la impresión que se debe abordar por varios lugares. A ver, vos, pensemos que sos ministro de Economía del próximo gobierno. ¿Cómo solucionás el tema de la pobreza? Bueno, yo creo que lo que debería ser una política del presidente, no solo del Ministerio de Economía, porque involucra a muchas áreas, pero creo que un plan muy ambicioso de construcción de viviendas. Yo he hablado públicamente de 400, 500.000 viviendas por año. Saltan ahí los que la Cámara de la Construcción dice no se pueden más de 100.000, no hay capacidad. No me importa, las importo. Este país hace 100 años, 120 años, vivió la importación de viviendas. Los barcos que venían de Londres a buscar cereales o carne traían viviendas prefabricadas, paneles, y gran parte de las viviendas muy viejas fueron hechas de esa manera. Si vos te metés en internet vas a ver que en China se ofrecen viviendas desarmadas a valores ridículamente bajos, menos de 10.000 dólares una vivienda. Bueno, yo trataría de generar un shock de viviendas y trataría, por supuesto, de generar trabajo para la industria argentina, pero no me limitaría a eso. Lamentablemente nuestro FONAVI, tristemente célebre, estuvo más orientado a generar trabajo a la Cámara de la Construcción, a la industria de la construcción, que solucionar el problema de la vivienda. Y eso generó un problema muy serio. Entonces yo creo que un gran shock de vivienda. Después creo que hay que generar trabajo en el sector privado y eso significa una política de inversiones. Eso significa, como te dije, reinsertarnos en el mundo. ¿Qué quiere decir reinsertarse en el mundo? Y arreglar nuestros problemas con los acreedores, para poder tener acceso a las inversiones, porque tenemos que generar empleo de calidad. Y eso también significa, por eso te digo que excede al Ministerio de Economía, una política educativa amplia e inteligente para formar gente para el trabajo, no solamente para que tengan títulos, sino para el trabajo. Y yo creo que esto es sumamente importante. Pero hay que para que terminen el secundario, porque no sé si sabés que la mitad de los adolescentes no terminan el secundario en Argentina, la mitad. Sí, pero lo que es peor es que el 90% de los que terminan no pueden comprender un texto. Entonces no es solamente una cantidad de gente que se recibe, sino la calidad de la gente. En este sentido quiero decir que Esteban Bullrich en la ciudad de Buenos Aires está haciendo una muy buena gestión, pero eso tiene que ser ahora a nivel nacional. Entonces creo que es muy importante empezar a caminar este camino, este recorrido de empleo, educación y vivienda con toda la infraestructura para poder lograr una vivienda que genere un espacio para poder criar una familia, criar un chico y, como te dije, combatir la droga. Porque el drama de la droga tiene que ver con la pobreza. Lógico. La pobreza, y alguna palabra que vos dijiste hace un ratito, la desigualdad social. ¿Eso qué quiere decir? La pobreza comparado con la riqueza. Porque cuando uno habla de desigualdad social, habla de la relación entre la pobreza y la riqueza. Hoy en día, como viven los ricos se ve en televisión todo el día. Ahora, al que no puede tener la zapatilla que tienen los que tienen plata o la vestimenta, celular, o lo que sea, el celular lógico, le genera frustración. Sí. La frustración te lleva a la droga. No estoy justificándola, pero la droga también te lleva a la delincuencia. Entonces, todo está muy vinculado. Hay problemas asociados a la pobreza. Por supuesto que nos afectan a todos. Claro. Yo siempre digo, el combate a la pobreza no tiene que ser solamente porque somos buenas personas y nos preocupan los demás.
nosotros todavía vivimos mal a nivel del todo el país por culpa de la existencia de pobreza, porque la inseguridad tiene que ver con la pobreza, porque la pobreza obviamente alimenta la delincuencia en una gran medida, pero también la calidad de la democracia, Dolores. Claro, la calidad de la democracia está afectada. ¿Por qué? Porque el populismo que se basa en las promesas a los pobres es el cáncer de la democracia. Claro. Es la promesa que no se va a cumplir, claro. Y entonces eso distorsiona. Dejar los pobres para siempre. Por supuesto, yo lo vengo diciendo, no podemos esperar que los partidos políticos que son fuertes porque atienden la pobreza quieran solucionarla, porque justamente esos partidos no van a matar la fuente de su poder político. Lógico. Y te voy a sorprender con algo. En la Argentina hay candidatos a intendentes que importan pobres a su distrito, porque de esa manera ganan las elecciones. Te lo creo, la verdad, a esta altura, como la información que tengo, uno puede creer cualquier cosa. Y a ver, los países en el mundo lograron, muchos países, solucionar el tema de la pobreza. Y si me voy a China, que la verdad que no sé, la cifra 600 millones de pobres ahora son clase media. Pero nos vamos cerca, Brasil le pasó lo mismo, 40 millones de pobres son ahora clase media. Es decir, no es un tema imposible, pero me voy más a lo profundo y que seguramente te va a gustar. ¿Cómo hacer para que la dirigencia y también te digo la sociedad demande, se dé cuenta que el tema de la pobreza es un tema, es un flagelo a resolver y como vos dijiste, no solamente por un tema ético que también es fundamental? Yo suelo decir que es en función de nuestro egoísmo, de los que no somos pobres, que deberíamos solucionar la pobreza. Y yo creo que este es un tema que finalmente se está comprendiendo. O sea, cuando vos paseás por países europeos y decís, ay, qué lástima que la Argentina no es como estos, lo que te diferencia no es la calidad de las autopistas o el tamaño de los aeropuertos, sino la existencia de pobreza. Porque es la existencia o la inexistencia de pobreza lo que hace a la calidad de vida, la falta o sea, la disminución de los niveles de inseguridad y todo eso. Y también a la calidad de la democracia, como te decía. O sea, las sociedades que no tienen pobres tienen menos populismo, se discuten con más altura. En cambio, cuando vos tenés un 20 o 30% de la población necesitado de una promesa de corto plazo, es fácil que aparezca un populista, es fácil que aparezcan gobiernos como aparecieron en los 70, en los 90 y en la última década, gobiernos que generen atraso cambiario para generar una capacidad artificial de consumo. El atraso cambiario, este es un tema muy interesante para explorar, es la herramienta que tienen los gobiernos para que un sueldo industrial de mediocre productividad de repente compre más celulares, más plasma, eventualmente algún viaje al exterior, una moto o un auto. ¿Por qué? Porque es así. Claro, no se puede sostener el atraso cambiario porque a la larga debilita la estructura productiva del país, pero en el corto plazo te permite ganar elecciones. Esto es una lección que los argentinos tenemos que aprender y por eso yo estoy en contra de la mega devaluación como forma de salir de esto, porque es volver a iniciar el mismo ciclo. Hay alguien que paga el costo del ajuste, pega una gran devaluación, eso voltea los salarios reales un 30 o un 40% y después se instala uno que viene después del ajuste y dicen ahora yo te prometo que voy a trazar el tipo de cambio de vuelta y te genero una falsa sensación de bienestar. ¿Falsa en qué sentido? En insostenible sensación de bienestar. Y esto es lo que tenemos que romper. Yo escribí sobre esto hace 10 años, un libro con Martín Lustó que se llamaba Sin atajos. Justamente el atajo era esta clase de ciclos que te generan esta facilidad. Yo creo que el desafío de la Argentina del 2015 al 2019, es cómo salir de esta situación sin voltear el salario real, sin hacerle pagar a los que menos tienen por el ajuste. Claro. Y esto exige realmente mucha creatividad, mucho esfuerzo, decirles a los industriales que hay que invertir a largo plazo, pero que van a tener fuentes de financiamiento, fuentes de inversiones, que van a tener menos peso impositivo, que van a tener más de regulación, que no va a haber trabas a las exportaciones, retenciones, o sea, es crear un clima para la inversión y a cambio de crearles este clima, decirles, bueno, ahora inviertan mucho para poder sostener estos niveles salariales que se han logrado.
y no pidan el camino fácil que es bajame el nivel salarial y entonces yo puedo salir de mi situación. ¿Crees que a alguno de los candidatos, de los principales candidatos, le interesa solucionar el tema de la pobreza? Bueno, tengo que decirte que sí, porque he trabajado para 2 candidatos como Ernesto Sanz y Margarita Stolbizer, que estando juntos en UNEN, este era un tema que lo teníamos muy claro. Ahí junto con otros economistas, que incluía a Martín Lustó, a Alfonso Pratgay. ¿Por qué no se hacen escuchar más? A ver, yo escucho las palabras del Papa Francisco, escucho también acá los obispos, muchos de ellos tipo Casareto, cada tanto, bueno, hablan del tema, de su preocupación, pero la política me falta escucharlos. Habla el Papa Francisco y todo el mundo toma nota, Claro. habla Casareto y todo el mundo. A veces hablamos los economistas de los partidos políticos o inclusive los candidatos y nadie toma nota. Cuesta mucho hacerse escuchar cuando uno es una minoría, casi te diría donde el gobierno puede soslayar la opinión nuestra cuando toma decisiones. No es ¿No una será queja. también, que tiene que ver también la sociedad? ¿Es una sociedad indiferente al tema de la pobreza? Seguro que es una ¿Cómo sociedad. es indiferente al tema de la corrupción? Es una sociedad indiferente. Pero yo creo que casi todas las sociedades del mundo son indiferentes. Le preocupa su metro cuadrado, le preocupa los problemas que tiene. Claro, tener dinero en el bolsillo. Para esa noche, para Claro. ese mes. O sea, ni siquiera tiene una preocupación de largo plazo. Pero bueno, contra esto tenemos que luchar y por eso me pareció muy bueno la invitación, muy buena la invitación y discutir estos temas. Pero claramente el combate a la pobreza y a la desigualdad, que te incluye el tema de la riqueza, es un tema central para poder salir de la mediocridad en la cual estamos los argentinos de hace muchas décadas. No es solamente de esta última de hace década. mucho tiempo. Javier, ¿y sos optimista? ¿Se viene un cambio profundo en la Argentina con Sí. este cambio de gobierno? Sí, yo creo que sí, más allá del cambio de gobierno. Sí. Yo creo que la sociedad está entendiendo cosas. Yo lo veo como una adolescencia esto, donde hemos probado las soluciones fáciles y no han andado, y los argentinos tenemos que dedicarnos a las soluciones más profundas para encontrar el camino que finalmente merecemos. Mira, si tengo un minuto más, no sé si lo tengo, pero el desafío, vos mencionaste Brasil y mencionaste China, y sigo las ideas de Mangabeira Unger, el brasilero, es que esta incorporación de la gente al consumo, 40 millones en Brasil, 600 en China, tiene que venir acompañado con incorporarlos a la producción. O sea, incorporarlos al consumo se puede lograr a través de los planes o de la bolsa escuela, como fue en Brasil, etc. Ahora es incorporarlos a la producción. Esto es lo que cierra el círculo y este es el desafío de los próximos años. Y no solamente salen de la pobreza, sino que se desarrolla una nación. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, No, Javier. gracias, Dolores, a vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los encuentro el martes que viene.